Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, Eve, de Lindsay Anderson, es mucho más que un simple drama escolar. Situada en un internado británico asfixiante, la película nos presenta a Mick Travis. Aquí, la tradición arcaica y el castigo físico chocan frontalmente con el deseo de libertad de una juventud que ya no acepta el "así son las cosas". Lo que comienza como un retrato de realismo social se transforma casi sin avisar en una fantasía surrealista, donde el color y el blanco y negro se alternan de forma onírica. Anderson captura a la perfección el zeitgeist de 1968, esa mezcla explosiva de hartazgo y rebeldía armada. El clímax final es una catarsis violenta, una respuesta extrema a un sistema que intenta quebrar el espíritu humano. Es una obra cruda, inteligentemente subversiva, que sigue resonando con fuerza hoy en día. Eve no pedía permiso para existir, y medio siglo después, su fuego revolucionario sigue ardiendo con la misma intensidad. One man can change the world with a bullet in the right place. Antonioni diseccionó la mirada moderna con Blow Up. Esta ganadora de la Palma de Oro es un laberinto visual donde la moda, el deseo y el vacío existencial convergen. Seguimos a Thomas, un fotógrafo arrogante que tras capturar imágenes casuales en un parque, cree haber sido testigo de un asesinato oculto entre los arbustos. La película alcanza su clímax psicológico durante el proceso de revelado. Ampliación tras ampliación, el grano de la película devora la realidad hasta convertirla en pura abstracción. Antonioni nos ofrece una meditación sobre la fragilidad de la evidencia y la imposibilidad de conocer la verdad absoluta a través de una lente. El legendario final con el partido de tenis invisible es el golpe de gracia surreal. Una invitación a aceptar que lo que percibimos es, en última instancia, una construcción compartida. Si buscas respuestas masticadas, esta no es tu película. Pero si buscas una obra maestra que desafía los límites del lenguaje cinematográfico, Blow Up sigue siendo uno de los rompecabezas más elegantes de la historia del cine. Somebody was trying to kill somebody else. Missing. La Palma de Oro de 1982 fue un gran acierto y además a la que se considera la obra maestra del director Costa Gavras. Este es un thriller político que no solo merecía el máximo galardón por la tensión que imprime cuadro por cuadro, sino por su inmensa valentía de atreverse a desnudar la complicidad de Estados Unidos en el golpe de Estado de Chile en 1973, cuando el conflicto aún estaba fresco. La relevancia de esta película es total, ya que Costa Gavras demostró que el cine de denuncia no tiene por qué ser un panfleto aburrido. Se puede hacer alta política a través de los ojos humanos y desesperados de un padre y una esposa que buscan a un ser querido. Un thriller de gran impacto que influyó en el cine político contemporáneo. Una Palma de Oro indiscutible. Cine urgente, humano y devastador que demuestra que el arte es más poderoso cuando se niega a callar. I just want my boy back. Pulp Fiction, del director Quentin Tarantino. Es otra de esas películas que definen la década de los 90. Tarantino nos sorprendió con estas historias entrelazadas, contada de manera tal vez confusa, pero que al final todo tiene sentido, aunque no parezca. Los diálogos son lo que más distingue esta película. Los personajes hablan con una mezcla de filosofía callejera, fanatismo religioso, humor negro y referencias a la cultura pop, que nos van revelando su contexto y el mundo donde se mueven. Es una cinta que rompe con la narrativa convencional cinematográfica, contando las historias por eventos fuera de una secuencia cronológica y desafiando las expectativas del público. El manejo de la cámara nos da escenas tan icónicas que se han vuelto referencia de los años 90.
Es de esas películas que entre más las ves, más cosas encuentras y nunca te deja de sorprender. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? De piano. En 1993, el Festival de Cannes premió a Jane Campion, quien además se convirtió en la primera directora en ganar este premio por su película El piano. Una joya que logra traducir el deseo, la represión y la liberación femenina a un lenguaje puramente visual y sonoro, sin depender de las palabras. Y es la historia de Ada, una mujer muda que se comunica a través de su hija y su piano. Campion rompió con la mirada masculina de Hollywood para filmar el erotismo y el aislamiento desde una perspectiva palpable y psicológica profundamente bella y hasta perturbadora. Una palma de oro histórica y magistral. Una obra de arte que redefinió el drama romántico y demostró que en el cine el silencio puede ser el grito más poderoso de todos. Shoplifters, del director japonés Hirokazu Koreda. Con esta película no solo alcanzó la cima de su carrera, sino que entregó una de las disecciones más humanas y demoledoras de lo que realmente constituye una familia. Una fábula social sobre los lazos invisibles que elegimos frente a los lazos de sangre que nos imponen. Y nos cuenta de una familia que vive en los márgenes de Tokio, subsistiendo gracias a trabajos precarios y pequeños robos en tiendas. De repente encuentran una niña abandonada con signos de maltrato en un balcón y deciden adoptarla. Esto hace que la familia se cuestione su moralidad. Este se considera la obra cumbre de un cine que busca entender al ser humano antes de juzgarlo. Tiene su lado incómodo, ya que en Japón se consideró que romantizaban a una familia de delincuentes. Aún así, Shoplifters es de esas raras películas que te hacen mejor persona después de verla. Es cine puro, sencillo y devastador. All That Jazz, dirigida por Bob Fosse, es un retrato impresionante, irreverente y visceral del mundo del espectáculo, abarcando con maestría el cine, el teatro musical y la danza. Esta película nos sumerge en la vida de Joe Gideon, un coreógrafo y director de Broadway asediado por adicciones y una obsesión enfermiza con el trabajo, mientras baila peligrosamente cerca de su propia mortalidad. La historia profundiza en la autodestrucción, la ambición y el éxito en un entorno donde la actuación perfecta es la única moneda de cambio. Pero es la música la que eleva esta obra a un nivel superior. Con los arreglos de Ralph Burns, las canciones son una amalgama de jazz, teatro y rock que espejan los triunfos y miserias de Gideon. Una danza frenética contra el tiempo que nos recuerda que el show debe continuar, incluso cuando el corazón decide detenerse. Parasite, del director Bong Joon-ho. Y otra vez desde Corea del Sur nos llega esta maravillosa película que nos cuenta cómo la familia Kim, una familia pobre que vive en un pequeño apartamento en un sótano, consigue meterse a la casa de los Park, una familia muy rica que vive en una casa de lujo. Todo parece ir muy bien hasta que se descubre un secreto dentro de la casa de los Park. Esta es de esas historias que tiene una gran mezcla de géneros, como comedia, drama, suspenso y hasta terror, para tocar un tema tan serio como la desigualdad social, la explotación del sistema capitalista y la lucha de supervivencia dentro de estos sistemas. El estilo del director Bong Joon-ho es visualmente deslumbrante, usando la simetría y la arquitectura para reflejar la división entre los personajes. Los contrastes luminosos y modernos de la casa de los Park contra el oscuro y claustrofóbico del sótano de los Kim. Otra de las grandes obras maestras de este siglo.
Viridiana, la Palma de Oro de 1961 es considerada una de las más legendarias, escandalosas y merecidas de la historia de Cannes. Dirigida por el maestro hispano-mexicano Luis Buñuel, Viridiana es una ganadora excelsa que representa el triunfo del cine de autor más libre y punzante sobre la censura eclesiástica y política. La relevancia de Viridiana es inconmensurable, nada menos que la cumbre del surrealismo satírico. Buñuel destruye con elegancia y humor negro los pilares de la caridad cristiana y la burguesía a través de una novicia cuya bondad provoca su propia ruina. Viridiana demuestra que el cine puede ser un espejo incómodo, perversamente divertido y estéticamente impecable. Una obra de arte subversiva del verdadero cine que no respeta dogmas y donde vemos que la audacia de un director puede burlar cualquier dictadura. Akira Kurosawa regresó a la gloria ganando la Palma de Oro con Kagemusha, una epopeya de una escala visual abrumadora. Ambientada en el Japón del siglo XVI, la historia sigue a un ladronzuelo salvado de la ejecución solo por poseer un parecido asombroso con el poderoso caudillo Shingen Takeda. Tras la muerte secreta del líder, el impostor debe convertirse en el guerrero sombra para evitar que los clanes enemigos detecten debilidad en el clan Takeda. Kurosawa despliega un uso del color casi pictórico. Armaduras vibrantes y banderas ondeantes crean un lienzo operístico sobre la futilidad de la guerra. El clímax devastador en la batalla de Nagashino marca el fin de una era heroica. Kagemusha demuestra cómo la imagen de un hombre puede sostener a una nación, incluso cuando el hombre ya no existe. Una obra monumental que proyecta una sombra infinita sobre el cine moderno. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.